We want to know where disease is coming from. Queremos conocer de dónde proviene la enfermedad. And since confusion is great in the world, Y dado que hay grande confusión en el mundo, the only way to bring order into a system la única forma de poner orden en un sistema is to have a foundation on which you build everything. es tener un fundamento o cimiento sobre el cual construyes todo. And this foundation is decisive for everything you must know or not know. Y este fundamento es decisivo para todas las cosas que tú debes saber o no. Because science has removed the foundation, Porque en la ciencia se ha eliminado el cimiento and even religion has removed the foundation. y aún en la religión se ha eliminado el cimiento. We are all united or not united? Dado que este es el estado de cosas, ¿estamos todos unidos o desunidos? United or not united? ¿Estamos unidos o desunidos? Christians say, yeah, we say we believe in the same God, do we? Los cristianos decimos que creemos en el mismo Dios, ¿no es cierto? Why then do we fight each other? ¿Por qué entonces nos peleamos unos con otros? Why do we have borders in between each other? ¿Por qué The tenemos, denominations. Why do we have? por qué tenemos límites entre unos y otros, denominaciones? Why one fears the other? ¿Por qué una teme a la otra? Does it make sense? ¿Tiene sentido? For me, not. Para mí no. I learned in my practice Yo aprendí en mi práctica that disease is everywhere in every religion, que la enfermedad está presente en cualquier religión, in every ideology. en cualquier ideología. And so I asked myself, Entonces yo me pregunté a mí mismo, why do we not have an advantage ¿por qué nosotros no tenemos alguna ventaja if we have the right belief? si tenemos las creencias correctas? How many of us do we believe that we have the right belief? ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos las creencias correctas? How many? ¿Cuántos? Everyone. Todos. Because you were created to have no other option. Porque tú fuiste creado para no tener otra alternativa. You must have right. Tú tienes que tener razón. You must be right. Tienes que estar en lo correcto. And in my relationship with my wife, I'm always right. En mi relación con mi esposa, yo siempre tengo la razón. Yes or no? ¿Sí o no? Just like me, ¿eh? Yes. Justo como yo, ¿eh? So, you see, you will never fight something if you're not right. Nunca pelearíamos por algo si no supiéramos que tenemos la razón. But fighting shows that you're wrong. Pero la pelea demuestra que estás equivocado. Huh? ¿Sí? You always fight because you're right. Tú siempre peleas porque tienes razón. Because you cannot be not right. Porque no puedes no tener razón o estar en lo incorrecto. So I always apologize with my wife. Así que yo siempre le pido disculpas a mi esposa, Not because I'm not right. no porque yo no tenga la razón, Because I don't bring the right in the right way. sino porque no traigo lo correcto de la manera correcta. You see? ¿Sí? So we have to have two components always to combine to see what is right. Así que tenemos que tener siempre dos componentes para combinar aquello que es correcto. If anything ever will unite us, Si alguna vez algo nos va a unir, is the foundation, that's the law of nature. es el fundamento que es la ley de la naturaleza. Now you see, when you are on a construction site, Piensen cuando estamos en un sitio donde se está haciendo una construcción. what unites the worker? ¿Qué es lo que unifica a los obreros? What do the worker have? ¿Qué tienen los obreros? They have two things, yes? Tienen dos cosas. What do they have? ¿Qué tienen? You have a plan. Tienen planos. Does the plan unite them? ¿El plano les da unidad, unificación? Not really. No realmente. What? A chief, a boss. No, the boss doesn't matter. The boss is not there when they do the work. No, el jefe generalmente no está ahí cuando hacen el trabajo. Yeah? Hacer la construcción, hacer una obra. Working, doing the work. Well, The no. tools. The tools. Well, the tools
Oh, you can use a hammer or you can use a phone or whatever. Las herramientas, bueno, to puedes nail. usar una herramienta, un martillo, un serrucho. Tools are necessary, but they do not unite. Las that the house herramientas son necesarias, pero no should producen be unidad. built according to the plan. Pero para que la casa sea construida de acuerdo al plano, What you might, the worker that have a plan to build a house, ¿qué es lo que unifica a los obreros que están llevando a cabo el plano para construir esa casa? that the house should build correctly. Para que la casa se construya correctamente. What? No, The basement, You the have to have. foundation. Yeah, well, it's not enough to have the basement. You want to build. Sí, pero no es Straight suficiente walls. tener un fundamento, hay que tener también las paredes. No es suficiente tener los cimientos, hay que construir también las paredes. The objective, the plan to Well, build the thing. They have the right plan. Ellos tienen el proyecto correcto, tienen los planos have the right correctos, materials, they tienen have the los right materiales tools. correctos, tienen las herramientas correctas, That won't unite them yet. pero nada de eso los va a unir todavía. The ground. Well, they want to do it. Bueno, They have a good intention. ellos quieren construir, tienen buenas intenciones. The will, Well, the will is subjective. la voluntad es subjetiva. The money they're going to make. Well, yes, they. Sí, that todos van makes a them ganar. work. That motivates them, maybe. El dinero los motiva, tal vez. But it doesn't make them that she and me should not do the things in the right way. Pero esas cosas no hacen que él y yo hagamos las cosas de la misma manera. Un orden, una ley. An orden. You need a Necesitan law. una ley. Yes, but what is the law ¿Y cuál that es la ley unites que los the une worker? a los obreros? El objetivo. The objective, the plan. The plan is there. El plano está. The plan has units, El plano tiene unidades has measurements. y tiene unidades de medida. Yeah? And if she comes and says, a meter for me is like this, Ahora, si él viene y me dice, para mí 1 metro mide esto, and I say a meter is like this, y luego otro viene y me dice, 1 metro para mí mide esto, what will come out of? ¿qué va a pasar? No, tienen el mismo metro. So what okay. unites them is the meter. Lo que une a los obreros es el metro. That unite them. Eso los une. Everything else don't unite them. Ninguna de las otras cosas los They va a need a unir. plan. Tienen But un if plan, everyone takes his own unit out of the plan, pero si cada uno define cuánto va a ser para sí mismo la medida que el plano les indica, makes himself the measurement, y se hace a sí mismo el parámetro de medida, what will go out of that house? ¿qué va a salir de esa casa? Nothing. Nada. So if ever will unite us, and we don't need to have the same ideas, Así que si alguna vez algo nos va a unir y no necesitamos tener las mismas ideas, you see, the workers are different. miren, los obreros son todos distintos. And yet, Sin they embargo, orient for their job on Todos. their meter. todos se orientan para realizar su trabajo en el metro. So we must not have the same ideas or Puede- have the same understanding. Nosotros no necesitamos tener las mismas ideas ni el mismo entendimiento, But if we have the same foundation, pero si tenemos el mismo fundamento, we would not be contradictory. no estaremos contradiciéndonos, But we would complement each other with his mind, understand this better, I understand that, and we come together and we build something. sino que estaríamos complementándonos unos a otros. Este entiende mejor esto, este otro entiende mejor esto otro, y nos complementamos y construimos juntos. But we would not be enemies, Pero no seríamos enemigos, would not fear each other. no tendríamos miedo unos de Yeah? otros, But we would work fine together because we have the same foundation. sino que trabajaríamos perfectamente juntos en unidad porque tenemos el mismo fundamento. But if we don't have the same foundation, Pero si no tenemos el mismo fundamento, we will all have our own beliefs and our own meters. todos vamos a tener nuestras propias creencias y nuestros propios metros. And then what comes out? Y luego, ¿qué surge?
a house which has no. Yes, it's a disaster. Yeah. Se va a construir una casa que va a ser finalmente un desastre. That's the house of medicine, Así es la casa de la medicina. and I would compare it to religion as well. Y la voy a comparar con la religión también. Because everyone is on its own. Porque cada uno está en su propia But the law cannot be changed. mundo. Pero la ley no puede ser cambiada And the simplicity of this law of taking to give y la simplicidad de esta ley de tomar para dar has made my mind very stable. le ha dado a mi mente mucha estabilidad. Because I put my mind on something outside of me, not on myself. Porque yo coloco mi pensamiento y lo baso sobre algo que está por fuera de mí y no sobre mí mismo. If I put it on myself, it's subjective. Si yo lo coloco sobre mí mismo, al fundamento, es subjetivo And cannot be right. y no puedo estar And then we have the correcto. human being. Tenemos entonces el ser humano. Why do we not know ourselves? ¿Por qué no nos conocemos a nosotros mismos? Why do we not study in every school the human structure, ¿Por qué no estudiamos en cada escuela la estructura del ser humano, its function? sus funciones and its needs? y sus necesidades? Why is this so not known? ¿Por qué es esto tan desconocido? Since we are the only beings that can understand themselves. Dado que nosotros somos los únicos seres que podemos entendernos a nosotros mismos. We can never understand why we are sick or why we should believe or not believe. Nunca podremos entender por qué estamos enfermos o por qué tenemos que creer o no creer If we don't have a foundation, the Sin- law, si no tenemos un fundamento, if we don't have the law la ley and the human being. y el ser humano. Yeah. How will you apply something if you don't know where to put it? ¿Cómo habrías de aplicar algo si no sabes dónde ponerlo? Yeah? How can you apply that? So let's go fast to the structure once again, Vamos rápido a través de la estructura otra vez, because repetition is the mother of all learning. porque la repetición es la madre del saber. The body has two needs, chemistry and electrical current. Así que el cuerpo tiene dos tipos de necesidades, la corriente eléctrica y las sustancias químicas. The spirit has the needs that are multiple, El espíritu tiene múltiples which necesidades are all put together in one word, love. y que todas se resumen en una palabra, amor. So it's an information on which he takes decisions, Es una información sobre la cual él toma las decisiones and that decisions become power in the brain as electrical current. y esas decisiones se transforman en corriente eléctrica que actúa sobre el cerebro. That's the connection between the mind and the body. Esa es la conexión entre la mente y el cuerpo. So the spirit makes the most important power to the body by his decisions. Así que el espíritu crea la energía más importante para el cuerpo a través de sus decisiones. And all together is the soul. Y ambos juntos conforman el alma. So who is responsible for everything in the human life? Así que, ¿quién es el responsable de todo lo que sucede en la vida humana? Just the spirit can be, Solo un espíritu puede serlo, because he governs the nervous system, porque él es el que comanda el sistema hormonal nervioso, system, el sistema hormonal, the repair system, el sistema de reparación, The el digestive sistema system. digestivo, the blood sugar balance. el balance de azúcar en la sangre. That's amazing how the mind controls the blood sugar. Es increíble cómo la mente controla los niveles de azúcar en You sangre. know that? ¿Sabían eso? It's amazing. I tell Es you a increíble. story Les puedo contar una historia of a lady who always had a high blood sugar. She had diabetes type 1. Yo tenía una paciente que siempre tenía niveles elevados de azúcar en sangre, tenía diabetes tipo 1, And you measure the sugar on long term on the HbH1. y ella medía los niveles de azúcar a lo largo del tiempo con la HB1, Glicosida. hemoglobina glicosilada. Sí, in Spanish. So, this lady always had a high one. It's about 8. Ella siempre tenía niveles altos de azúcar en sangre, alrededor de 8.
But she took always her medication and the insulin in the right time. Pero ella siempre tomaba su medicación a la hora She correcta, measured everything. su insulina, se medía, se hacía todas las The mediciones doctor didn't know why. y los doctores no sabían por qué. But now that he did again the tests, Pero esta vez ella vuelve a hacerse el análisis de laboratorio. for a half a year now, her level of sugar is 6.5. Por, normal. durante medio año ya ella venía teniendo niveles de sangre de 6,5, And this de is azúcar en sangre de is a 6,5. colleague. He doesn't work like I work. Y este era un colega que no trabaja como yo trabajo, But he asked the patient what happened. pero él le preguntó a la paciente, hey, ¿qué pasó? Because something had to happen that her blood sugar came back. Porque algo tiene que haber sucedido para que sus niveles de azúcar descendieran. Never changed anything in medication. No cambió nada de su medicación. So what happened half a year ago? ¿Y qué había pasado medio año atrás? I don't know. She's old. Ella es mayor, es una señora mayor. But don't laugh when I tell you. Pero no se rían cuando les cuente. Her husband died half a year ago. Su esposo falleció hace medio año atrás. No. Now you see. You know why? ¿Saben por qué? Her husband was sick, Su esposo estaba enfermo and she had to care for him during the night. y ella tenía que cuidarlo durante las noches. And imagine someone wakes you up at 3 o'clock Imagínense que alguien los levanta a las 3 de la mañana because he has to go to the toilet, porque quiere ir al baño. and you have to wake up. Y te tenés que levantar, Your blood sugar will rise to the top. tu nivel de azúcar se te va a ir al techo, Yeah? Involuntarily. involuntariamente. So, and she had to take care for him night after night. Y como ella tenía que cuidarlo noche tras noche, During the day, she had normal blood sugars, durante el día ella tenía niveles but they normales de don't measure azúcar, during the night. pero no se lo medían durante la noche. And so, when he passed away, Así que cuando el hombre falleció, her stress during the night stopped, su estrés nocturno and the blood se sugar frenó became normal. y los niveles de azúcar en sangre se normalizaron. It's amazing how it works. Es increíble cómo I have many funciona. cases that shows how fantastic that works. He tenido muchos casos que muestran cuán fantásticamente funciona. One lady had always high blood sugar, Una señora siempre tenía glucemias altas and she says, and she had this, you know, you have this device where you can measure the Ella blood ten- sugar all the time. Ella tenía este aparatito con el cual podés medir los niveles de azúcar, Yeah. de azúcar todo el tiempo. And then I saw that mechanism and said, you can see how your blood sugar goes up and down. Y yo lo veía por primera vez y le dije, mira, ahí podés ver cómo sube y baja tu glucemia. She says, yes, yes. Y ella dijo, sí, sí. And then I asked her, did you see on when it rises or goes down? Entonces le dije, ¿has podido notar cuándo se sube y cuándo se baja tu glucemia? And she told me a nice, a positive story. Y ella me contó una historia positiva. I mean, one who has blood sugar always has high level of blood sugars. About 190 to 100, you know. You don't do anything about that as long as it's stable like that. So one who has high blood High blood sugar usually has values that are up, not down. Una persona que suele tener glucemias altas generalmente tiene valores de glucemia altos por encima Yeah. de los normales, ¿sí? So they're above, but if it's not too much, you don't do nothing. Only if it rises too much, Okay. you put some insulin. Pero aún si los valores de glucemia están un poco más arriba de lo normal, no se hace nada. Se da insulina solamente si está muy por encima de los valores normales. So she said to me, when I Así- asked her, did you observe how that works? Así que ella me dijo cuando le pregunté, ¿y pudiste observar cómo funciona esto? She said, oh yes. Y ella me dijo, oh sí. And she was 69. Y ella tenía 69 años. Whenever I hear that my grandchildren come to visit, Cada vez que yo escucho que mis nietos me van a venir a visitar, I am so happy. estoy tan contenta. What does the sugar do immediately? ¿Qué es lo que hace el azúcar inmediatamente?
He goes down into normal. baja a niveles normales. Just because she has an information. Solo porque ella recibe la información, An information that she likes. una información que a ella le gusta. Because if you have grandchildren that are not welcome, Porque si tuvieras nietos que no están bienvenidos a la casa, your blood sugar rises when you hear that they come. tus niveles de azúcares se van a elevar cuando escuchas que están por venir. Yes? Sí. So you control it. Entonces, tú lo controlas. So if we would be happy all the time, Así que si ella estuviera feliz todo el tiempo, our blood sugars will always be good. si nosotros estuviéramos felices todo el tiempo, nuestros niveles de azúcar serían siempre buenos. I would even add, Aún yo agregaría, independent what you eat. independientemente de lo que comas. Now, of course, if you're happy, you don't eat wrong things. Ahora, por supuesto, si tú estás feliz, no comes cosas indebidas. Only unhappy people eat wrong things. Solamente las personas infelices comen cosas indebidas. Yes? ¿Sí? So here we have to work on being happy, Así que aquí tenemos que trabajar para ser felices then even what we eat is correct. y entonces aún lo que comamos va a ser lo correcto. Yeah? But happiness would always make us nice. Pero la felicidad siempre nos va a hacer estar bien y felices. That's why even Paul in the Bible says, Por eso aún Pablo en la Biblia dice, you should be happy how much in your life? deberíamos estar felices ¿cuánto en nuestra vida? Always. Siempre. How you should do that? ¿Cómo podemos hacer eso? To be always happy. Estar siempre felices. Well, to be always happy means to be always healthy. Bueno, estar siempre felices significa estar siempre So we need saludables. to, and this I observed in my practice. Y esto yo lo he visto en la práctica. A happy person Una persona feliz cannot be sick. no puede enfermarse. No, it's No, impossible. es imposible. A happy person even, how can I say, loses fear. Una persona feliz aún pierde el temor. You know what the best thing is against fear? ¿Saben cuál es la mejor cosa contra el temor? Is to fall in love. Es enamorarse. There was a patient, Había un I met paciente, her I think in Australia or New Zealand, la conocí creo que en Australia o Nueva Zelanda, that was very fearful, que era muy temerosa. panic attacks. Tenía ataques de pánico. But every time she fell in love, Pero cada vez que se enamoraba, the panic attacks were like switched off. los ataques de pánico se apagaban. But the problem was she couldn't stay long in love. El problema es que ella no podía permanecer mucho tiempo enamorada. And so the panic came back. Así que los ataques de pánico regresaban. But she came to me and said, I cannot go again to fall in love, again to fall in love. I have to fix the problem. Pero vino a verme y me dijo, no puedo estar enamorándome una vez y otra vez y otra, tengo que resolver el problema. Yeah? So Así if we que- would fall in love, Si nos enamoráramos, I tell you from conviction les diré por mi convicción and from the law, y a partir de la ley, love will solve every problem that we have. el amor resuelve todo problema que tenemos. And we will see it while we go and see the definition of love. Y lo vamos a ver a medida que veamos la definición de amor. That's why love is the most needed thing on earth. Por eso es que el amor es la cosa más necesaria en la tierra And it's the cause why we are not happy. y es la causa por la cual no podemos estar So felices. all body functions are maintained by the Spirit. Así que todas las funciones del cuerpo son sostenidas por el espíritu And we have seen this first example y hemos visto este primer ejemplo. as this lady that has headaches Era el de esta señora que tenía dolores de cabeza because she changed her mind about her boyfriend. porque ella cambió su mente respecto de su novio. When she had loving thoughts, Cuando ella tenía pensamientos de amor, no headache. no tenía dolores de cabeza. When she changed the way of thinking towards him Cuando cambió la manera de pensar respecto de él, because of the information she took about his life, como resultado de la información que ella incorporó respecto de la vida de él, she became disappointed, hurt, ella se volvió desilusionada, lastimada, thoughts of revenge. pensamientos de venganza.
Those make wrong electricity. Y todos ellos generan electricidad She's equivocada. now in a cage. Ella está ahora en una enjaulada. She would like to force the other one to do the right. Ella está ahora con ganas de forzar al otro a que haga lo correcto, But she's not right. pero ella no tiene razón. She's right that he did something wrong. Ella está en lo correcto en cuanto a que él hizo algo mal, But where is she not right? pero ¿dónde no está ella en lo correcto? Let's see if you thought something about Vamos a last ver si night. pensaron algo sobre esto anoche. In trying that he should change. Well, yes, but she must first be not right in trying to change him. Sí, pero tiene que haber algo en lo antes de que trate de cambiarlo, tiene que haber algo en lo que está equivocada. So he's doing something wrong. Él está haciendo algo equivocado, Okay, he's doing something wrong. ¿ok? But she gets the headache. Pero ella es la que le viene el dolor de cabeza. Something is not correct there. Algo yes? no está bien, ¿no es cierto? Él hace lo que está mal y a ella le duele la cabeza. She's right that he did something wrong. Ella está en lo correcto en que él hizo algo mal, But in what is she not right? pero en qué no está ella bien, no está en lo correcto. I know it's En sentido creer o esperar que él hiciera lo correcto para ella. In expecting that he should do the right things for her. yes. She Sí, correcto. believes Ella cree that he did the wrong to her. que él le hizo daño a ella. And that's not correct. Y eso no es correcto. Yes? ¿Sí? He does something wrong, Él hace algo incorrecto, but he doesn't do it to her. pero no se lo hace a ella. Easy or not easy to ¿Es understand? fácil o no fácil? Not easy. No es fácil. Who understands it will see that, Teoría está clarito. yeah, well, but foundation must be above everything else. Yes? Bueno, pero el fundamento tiene que estar por encima de todo lo demás, ¿sí? It's truth that he does something wrong. Es verdad que él hizo algo incorrecto. It's a lie that she believes he did it to her. Es una mentira la creencia de ella de que se lo hizo a ella. Because how much is he responsible to her? Porque ¿cuánta responsabilidad tiene él respecto de ella? Zero. Cero, nada, ninguna. So, you see, the law says very clear, we are equal. ¿Ven? La ley dice muy claramente que somos iguales. Or is one higher than the other? ¿O es uno más alto que el otro? Can the one ask the other in responsibility? I mean, the husband says to the wife, or the wife to the husband? ¿Puede el esposo requerir responsabilidad de la esposa o la esposa del esposo? No, of course not. No, por supuesto que no. Because in order to ask someone to give to be responsible to yourself, Porque en el momento en que tú le reclamas a alguien que es responsable por ti, you must be higher or lower than him. tú te estás colocando por encima o por debajo de él. What did you say? Lower. No. No, You no está por never have a debajo. problem when you're low. No, nunca tienes un problema cuando estás por debajo. Every problem of the human being comes because he considers himself higher than the other. Todo problema del ser humano sobreviene cuando tú te consideras por encima del otro, nunca por Even debajo. that what psychology calls low self-esteem. Aún aquello que en psicología le llaman baja autoestima. Comes because you consider yourself higher than the others. Eso, la baja autoestima proviene porque tú te consideras a ti mismo por encima del otro. It's very nice to know. Es bueno saberlo. Yeah? So, the problem is that we have an unjust expectation El problema es que tenemos una expectativa no justificada because we deceive ourselves, porque nos engañamos a nosotros mismos, believing creyendo that another is responsible to me what he does or not does. que el otro tiene que rendirme cuentas a mí respecto y es responsable de rendirme cuentas a mí respecto de lo que hace o deja de hacer. So is my wife responsible to tell me where she puts the money? Entonces, ¿tiene mi esposa la responsabilidad para conmigo de decirme dónde coloca mi dinero? Or can she do what she wants? ¿O puede ella hacer lo que quiere con él? No,
You see, everything goes until money. ¿Ven? Todo va detrás del dinero. Yes? You cannot give freedom the other one to do with the money what you want. Tú no le puedes dar libertad a tu cónyuge de que haga lo que quiera con el dinero, But I try to control my wife pero yo trato de controlar a mi esposa so that I have some better situation. para poder tener una mejor situación. Yes? So when we got married, Cuando nos casamos, I am the one that is more, keeping, not keeping, but ya, how you call this? ahorrar. Cuando nos casamos, yo era el que ahorraba más And my wife, when she sees something, she buys. y mi esposa, cada vez que ve algo, ella lo compra. Yeah? ¿Sí? And so I saw that and I said, okay, we have to do some limits here. Y cuando yo vi eso, dije, ok, vamos a tener que colocar algunos límites acá. And so we agreed that if one wants to buy something that is more than 100 D-mark, was back then, Así que nos pusimos de acuerdo en que si uno de los dos quería comprar algo que costara más de 100 Deutschmark. Los marcos alemanes eran en aquella you can época, say dollar or whatever. o dólares o euros, lo que sea. And my wife was agreeing to that. Y mi esposa estuvo de acuerdo con esto. I was happy. Yo estaba feliz. Now she buys every day things for 99.99. Pero resulta que ahora ella compra todos los días cosas que costaban 99,99. So, did you solve the problem? Ella resolvió el problema. Yes or no? ¿Sí o no? You can do that with 10 denarios, with 10 things. Puedes hacer eso con 10 cosas. See, it doesn't work. No funciona. We have to give liberty total Tenemos que dar total libertad, because we cannot control the other one. porque no podemos controlar al otro. Yes? You agree? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A wife can have all the money. Las esposas pueden disponer de todo el dinero That's it. y eso es todo. Maneje su dinero. I said to God, she's under your control. If she ruins everything, it's gone. Yo le dije a Dios, la dejo bajo tu control. Si ella arruina todo, es It's his problem, not mine. es problema de él, no mío, Because I cannot control. porque yo no la puedo controlar. Yeah? So that's a little bit to see that our expectations or our wanting to rule over another is always wrong. Esto es un poquito para que veamos que nuestra expectativa o nuestro deseo de controlar, de gobernar a otros, está siempre mal. Yeah? She doesn't give out my money, Ella no da mi dinero, but whose money? ella no gasta mi dinero, sino el dinero de quién? Of both. The dineros are the states. The money are the states. The states. The state's property. El, The dine- government property. el dinero es propiedad del Estado, Yeah? So not ¿sí? yours. Así que no es tuyo. So you just use them. Nosotros solamente lo usamos. And so if you know that it's not our property, Así que si sabemos que no es nuestra propiedad, we don't take it personal. no lo tomamos personalmente. But if we think it's ours, Pero si pensamos que es nuestro, we worked hard for it, vamos a trabajar duro para tenerlo. and someone else just throw them out of the window, Y si alguien va y lo tira por la ventana, we are in trouble nosotros estamos en problemas. because we deceive ourselves, Porque nos engañamos a nosotros, believing that the other does something against ourselves. creyendo que el otro está haciendo algo en contra de mí. So, what is the reason for our relationships? ¿Cuál es la razón para todas nuestras relaciones? Are we in a relationship to love in order to give? Entramos en relaciones con el objeto de amar para dar, Or do we want to be loved or received? o queremos ser amados para recibir. Why are we in relationship? ¿Por qué entramos en las relaciones o vínculos? Now you learned the lesson, yes? Ahora ya aprendieron la You don't lección, answer ¿no? too fast. Ya no contestan tan rápido, But it's nice when people answer. pero es lindo cuando la gente contesta, Because we all go not for to give, but for to receive. porque todos nosotros
Actuamos no para dar, sino para recibir. Because the deception of our mind tells us Porque el engaño de nuestra mente nos dice that the acts of others or the existence of others are there for ourselves. que las acciones de los otros o la existencia de los otros está allí para mí, para nosotros That's a mismos. terrible thing, is it? Eso es una cosa terrible, ¿no es cierto? That person must be there for me. La persona que falleció tendría que estar allí para mí. Yeah? I thought it should be different. Yo pensé que debía ser diferente. So, all with whom we enter into a relationship become our debtors. Entonces, todos aquellos con quienes nos relacionamos se convierten en nuestros deudores, Because we don't see that we first need to take porque no vemos que primero debemos tomar. in order to give. So, in every action, Así que en toda acción there are two things, hay dos acciones. those actions. But in everything, you also need two elements to do something. Pero también en todas las cosas necesitas dos elementos That's why para we need hacer algo. chemistry and electricity. Por eso es que necesitamos sustancias químicas y corriente eléctrica. And you will see that the Spirit also needs to exercise and have two things. Y ya vamos a ver que el espíritu también necesita tener y ejercer dos cosas. He needs information, but he also needs a foundation for his information. Necesita información, pero también necesita un fundamento So- para esa información. Always two things. Así que siempre Yeah? dos cosas. So nothing can exist if I don't take first Nada puede existir si primero no toma and not give after that. y no da después de haber tomado. So I could do a whole week just about this law, Podría hablar toda una semana solo de esta ley, but I leave you some time to think and study yourself. pero because- les voy a dejar el tiempo para que piensen y estudien por ustedes mismos. Is it complicated? ¿Es complicado? No. No. But I tell you, it's that deep your mind can ever reach the depth of this simplicity. Pero les puedo decir, es tan profunda cuanto que vuestra mente nunca podrá llegar a comprender la profundidad de esta simple ley. Because there is no exception in anything that this law does not govern. Porque no hay ni una excepción en ninguna cosa que esta ley no esté gobernando. Yeah? So we give in order to receive Así que nosotros damos con el objeto de recibir because our spirit thinks something about himself that is not correct. porque nuestro espíritu piensa algo acerca de sí mismo que no es correcto. So that's why all problems come because I do not receive the right thing or I receive the wrong thing. Por eso todos los problemas provienen del hecho que no recibo lo que debía haber recibido o recibo algo incorrecto. So I saw these things in my practice Vi estas cosas en mi consultorio. and was happy, Yo estaba feliz, but I didn't know where they come from. pero no sabía de dónde provenían. I started in 2004 Cuando comencé en el 2004 and in 2007, y en el 2007, in autumn, en el otoño, I don't know exactly was it October, creo que era en octubre, God helped me to see something that I didn't see before. Dios me ayudó a ver algo que no había visto antes. I have put all my patients in different groups Yo había puesto a todos los pacientes en diferentes grupos, because I thought the diseases come from different causes. porque yo pensaba que las enfermedades provenían de diferentes causas. How many think that is so? ¿Cuántas personas piensan que es así? Que las enfermedades provienen de diferentes causas. You all think that. Todos Yes. piensan eso. Is it true? ¿Es verdad? How do you know? ¿Cómo sabes? Yeah, how do you know? ¿Cómo sabes? So we need to know the human being. Así que tenemos que conocer al ser humano. And I thought, when you get dizziness, it's not the same like you get a tinnitus In- or a throat pain. Y yo pensaba que cuando uno tiene mareos no es la misma causa que cuando tienes tinnitus o cuando tienes dolor de garganta. So that's why I made different groups. Por eso hice diferentes grupos. So I still have different groups today? ¿Tengo todavía grupos diferentes hoy? No. No. Why? ¿Por qué? Because I found that in every group, the common denominator is the same. Porque yo encontré que en cada grupo el denominador común era el mismo.
And that was at the end of 2007. Y esto ocurrió ya para fines de 2007. I realized Yo me di cuenta that every patient que cada paciente tells me the same story. me cuenta la misma historia. You understand it? ¿Lo entienden? Everyone Cada uno tells you the same story. te cuenta la misma Not with the historia, same content, no con el mismo contenido, but it ends up in one thought. pero todos terminan en un pensamiento. And I couldn't believe it. Y yo no podía creerlo. And it took me 4 months Y me llevó 4 meses to be sure para estar seguro. that's all. Eso es todo. One single thought. Un solo pensamiento. And that's the thought of loss. Y ese es el pensamiento de pérdida. You never have an issue if you don't lose anything. Nunca tendrás una queja, un problema si nunca has tenido una pérdida. Everyone tells me his losses. Todos, cada uno me viene a contar sus pérdidas. And that's, I was so excited because I couldn't believe it. Y yo estaba tan sorprendido porque no podía creerlo. When I took the next patient, Así que cuando venía el siguiente paciente, I said, let's see what is he telling me. vamos a ver qué es lo que me cuenta. He told me the same thing. Y me contaban la It misma ended up in cosa. loss. Terminaban contándome de sus pérdidas. And one day, one of our 6 foster children was studying psychology. Y una vez uno de nuestros 6 hijos del corazón, él estaba estudiando psicología. And he came home with a paper, Y él vino a casa con una fotocopia, like an inquiry, like you say. when una you do. encuesta. Vino a casa con una encuesta. Yes, and there were 25 questions En esa encuesta había 25 preguntas that asked that if you answer them, then you are in danger for some problems. Entonces contestabas allí las 25 preguntas y de acuerdo a cómo contestabas, entonces podías estar en peligro para tener tal o cual problema. And I looked to all 25 questions. Y yo observé y leí cada una de las 25 preguntas. And what did every question ask? ¿Y qué preguntaba cada una de las 25 preguntas? What? ¿Qué? What did you lose? Exactly. Exacto. 25 times. 25 veces, ¿cuál fue la pérdida? I thought, did this psychologist who make that inquiry understood that they put one question 25 times? Y yo me pregunté, ¿los psicólogos que diseñaron este test se habrán dado cuenta que hicieron la misma pregunta 25 veces? ¿Pero es la misma pregunta? But when I saw the paper, Pero cuando vi el papel, I was convinced me convencí it's just loss, que es solo pérdida. only loss. Solo pérdida. So then I found out the subconscious. Y así fue como encontré o descubrí el subconsciente. And it was a year and something, I think, I just was about what I found out about the subconscious. Y fue un año y pico, cuando más I focused on adelante that. I thought, oh, I found everything. me enfoqué en eso por un año y algo, porque See, me you di search, cuenta, you go deeper. encontré todo y ahí estaba investigando, iba cada vez más profundo. But then I found out there's more deeper than that. Pero después encontré otras cosas más profundas que eso aún. So we have a consciousness and a Nosotros- subconsciousness. Tenemos una conciencia y una That's subconsciencia. nothing new. Eso no es nada nuevo. So the will is in our consciousness. Así que la voluntad está en nuestra conciencia. And I take the will like a screen, Y yo tomo la voluntad como una pantalla, on screen from the computer, como una pantalla de la that computadora shows you the needs. que te muestra las necesidades. So hunger or freezing, El hambre o el frío or you're thirsty or o la sed. it's too hot, you're sweating. Cuando estás transpirando, bueno, Transpirando, sí. las letras aquí en inglés no coinciden mucho con el Sí, español. okay. And then there is in the will, in every personality, one spiritual need that is first need in your life. Y ahora, hay en la voluntad, en toda personalidad, hay una necesidad que es la
principal en toda And I persona, put mine here first. y allí coloqué la mía primero. My first need is harmony. Harmony. Mi principal necesidad es armonía. Yes? But others may have justice instead of harmony at the same place. Para otros, la principal necesidad puede ser la de justicia. The other might have liberty. Para otros puede ser la necesidad de libertad. The other truth. Para otros la de verdad. The other wisdom. Para otros The conocimiento. other the truth. Para otros la verdad. And then security and so on. Y para otros seguridad y así. So every will of a human being Y toda voluntad del ser humano is different to the other human will. es diferente de la voluntad de otro ser humano. You like it? ¿Les gusta? Yes. Sí. I like it when people don't like the same things I like. Especialmente me gusta esta diferencia cuando hay otra gente a la que no le gusta o que no le gusta lo mismo que a mí me gusta. When it comes to eating. Por ejemplo, cuando llega el momento de comer. So, if I like passion fruits Si a mí me gusta la manzana and the other doesn't like it, y al otro no le gusta la manzana, I'm happy. yo estoy feliz, That's all for me. porque todas las manzanas me quedan para mí. Yeah? It's nice, ¿No isn't it? ¿No es lindo eso? They're all different. Somos todos diferentes. The one like this, the other like that. O a unos Nice. le gusta esto, a otros le gusta lo otro y God made está us bueno. that every will should be different. Dios nos hizo que la voluntad de cada uno sea diferente. If not, we would all dress the same. Si no, todos nos vestiríamos iguales. Yes? ¿Sí? We would all, but that's not in God's creation. Pero no hay la tal uniformidad en la creación de Dios. Everything is different. Todo es diferente. In the type, in the things, in the will. Let's remain with our spirit. Entonces, en la voluntad, todos somos But we diferentes. see it in nature as well. Y lo vemos en la Yep. naturaleza It's también. not one rose the same like the other rose. No hay ni una rosa que sea igual a la otra rosa. But Pero they all have the same needs and function the same. todas tienen las mismas necesidades y funcionan de la misma manera. So it doesn't matter what we want in the end. Así que en realidad no importa qué es lo que queremos, al It final is allowed to be all different. está permitido que todos seamos diferentes. But the subconscious Pero el subconsciente, is the same or not the same in every human being. ahora el subconsciente es el mismo o es diferente en cada ser humano. Well, that's why I put the question. Por eso yo hago la pregunta, In the subconscious, en el subconsciente you have function. hay función. And function must be the same in every human being. That was my first lecture on the evening. Y la función tiene que ser la misma para cada ser humano. Eso So- lo expresé en la primera noche. The function of thinking and of taking decisions that makes the electrical current must be equal in every human being. Entonces, el modo de funcionar, de tomar decisiones y de generar la corriente eléctrica tiene que ser el mismo en todo ser humano. That's why it's subconscious. Por eso es subconsciente. You can know it, but it doesn't change if you know it or not, because it's set. Tú puedes conocerlo, pero no va a modificar nada si lo conoces o no porque está fijo. Set, yes? So you can change your taste. Tú puedes cambiar tus gustos. You see, before I met my wife, Miren, antes de haber conocido a mi esposa, I didn't like olives. no me gustaban las aceitunas. Didn't like olives. No me gustaban las aceitunas. But since I got married, Pero desde que me casé, I had to eat the olives. tenía que comerme las aceitunas. And so sometimes you like them. Así que, pasado el tiempo, llegué a gustar de You ellas. see, when a wife likes something, ¿Ven? Cuando a la esposa le gusta algo, you must like it too. a vos te tiene que gustar Yes? también. So in the end, you like it. Así que terminas gustando de eso. Today I like very much olives. Hoy en día me gustan mucho las So you can aceitunas change the taste, porque cambié mi gusto. but you cannot change function. Pero tú no puedes cambiar la función o el Function funcionamiento. is set. El funcionamiento está That's determinado. why in the subconscious we have the connection between the body and the spirit. Por eso es que en el subconsciente está la conexión entre
el cuerpo y el espíritu. So what you see green is the brain. Lo que ven allí en color verde es el cerebro. Yes? The brain needs an electrical input. El cerebro necesita un impulso eléctrico. That is done between plus and minus, yes? Para obtener un impulso eléctrico se necesita un positivo y un negativo, ¿sí? There must be moved an electron Tiene que, in mo- order to make an impulse. tiene que moverse un electrón para poder generar un impulso eléctrico. And that is between plus and minus. Y eso ocurre entre un positivo y un And negativo. the line is the neutral, Neutral. so to say. Y la línea verde del medio sería el punto neutro. Even though does exist neutrality? Aunque existe la neutralidad, Yes or no? ¿sí o no? There is no neutrality. No existe Yeah. la neutralidad. Yeah, so that's why it moves through it. So neutrality does not exist. That's why we have plus and minus. all Por the eso time. hay positivo y negativo solamente porque el electrón se desliza igualmente, se mueve. So this is the brain. He needs power, Este es nuestro cerebro, necesita electricidad and the spirit has to do the power. y el espíritu tiene que crear la electricidad. And so the red is me or you, Así que el rojo, allí el círculo rojo soy yo o pueden ser ustedes. and in order to take a decision, Y para poder tomar una decisión, because you have how many decisions porque tú tienes ¿cuántas decisiones to make electricity? para generar Two, yeah, electricidad? A good student. Ah, eres un buen estudiante. So which are the two? ¿Cuáles son las dos? Oh no. Good. So we have only two decisions, Solo tenemos dos decisiones. and so in order to have two decisions, you must have two criteria for the decision. Entonces, si tienes dos decisiones, tienes que tener dos criterios para Yes. esa decisión. ¿sí? So that's why we have the criteria of loss Por eso tenemos el criterio de pérdida and the criteria of gain. y el criterio de ganancia. So everything you experience on your five senses Así que toda cosa que ustedes experimentan con sus 5 sentidos, in 5.4 milliseconds, en 5,4 milisegundos, you put them either in gain or in loss. tú los colocas ya sea en el concepto de ganancia o pérdida. In order to take a decision, Para poder tomar una decisión which is also set, que también está determinada, to what do you say yes? ¿a qué le tienes que decir sí? To gain, yes? A la ganancia, ¿sí? And to what do you say no? ¿Y a qué le tienes que decir no? The loss. A la pérdida, ¿sí? So we always need to be above the zero line. Así que siempre tenemos que estar por encima de la línea cero. We can never come into the minus line. Nunca podemos entrar The loss line. por debajo de la línea de pérdida. Yeah? And this is a mechanism that works in all of us Y este es un mecanismo que funciona en todos nosotros in the same way, de la misma manera, because that's function, and function is set by the Creator. You cannot change it. porque eso es funcionamiento y el funcionamiento está determinado por el Creador y no lo podemos So- modificar. You can only say yes to gain, Así que tú solo puedes decirle sí a la ganancia, but what is stronger, the yes or the no? pero ¿qué es más fuerte, el sí o el no? The no is stronger. El no es más fuerte. What gives us liberty? ¿Qué es lo que nos da libertad? So, what gives us liberty? ¿Qué nos da libertad? Yeah, what gives us liberty? ¿Qué nos da libertad? To say yes or to say no? ¿Decir sí o decir no? Only the no gives us the liberty. Solo decir no nos da Because libertad. when someone comes and says, do it, Porque cuando alguien viene y nos dice, haz esto, you say no. tú le dices no. That's why the children, when they are at 1 age or 2, starting to speak, Por eso los niños cuando tienen entre 1 y 2 años y comienzan a what hablar, is their first word? ¿cuál es su primera palabra?
Yeah. No. It's nice, isn't Es it? lindo, ¿no? They just prove to you that you cannot control them. Esto demuestra que no los puedes controlar, Pero si vienen y te dicen, no hagas eso, no podés ir ahí o no podés hacerlo, la libertad me la da el sí. Sí. but if, Well- if someone comes and tells me, don't do that, then the liberty will be given by the yes. Yes, no. You see, Yes, no. what comes first, the no or the yes? ¿Qué viene primero, el no o el sí? When you say something, Cuando dices algo, do it or not do it. hacerlo o no lo hagas. You see, we always need both decisions. Siem- Yes, Siempre necesitamos las dos decisiones, but there is only one that brings danger, pero hay una sola que puede ser peligrosa, and that is to not avoid loss. That is to not say no to loss. y esa decisión peligrosa es no ser capaz de decirle no a Does la, disease come a la because pérdida. we lose the yes or we lose the no? La enfermedad proviene porque perdemos la capacidad de decir sí o porque perdemos la capacidad de decir no. Yes. Claro. Yeah. Disease appears, La enfermedad aparece and every problem appears y todos los problemas because of aparecen the incapacity por la incapacidad, that we think to say no to loss. por la incapacidad que nosotros tenemos de decirle no a la pérdida. But we were made absolutely to always say no to loss. Pero fuimos creados absolutamente para decirle siempre, absolutamente no a la pérdida. No spirit can accept loss. Ningún espíritu puede aceptar una pérdida Yes, when it considers personal. cuando la considera personal. That's why now if you see this the first time, Cuando tú ves esto por primera vez, you need to apply it to your own life to see Tienes- how it works. tienes que aplicarlo a tu propia vida para ver cómo Because you must see funciona. that you are exactly like that thinking. Porque tienes que ver que tu pensamiento es exactamente así. So why did you come to the lectures? Así que, ¿por qué vinieron a estas conferencias? To lose or to gain? ¿Para perder o para ganar? Yeah, you cannot. You never come if it's something that brings you loss, Por or you supuesto, consider is a loss. por supuesto, nunca vendrían para obtener algo que ustedes van a considerar que es pérdida. Yeah. ¿Sí? So when I drink water, Cuando yo tomo agua, what decision do I make subconsciously? ¿qué decisión hago subconscientemente? And what do I think? Gain. Ganar, see? Ganar. So when do I stop drinking? ¿Cuándo dejo de tomar? When I'm satisfied? No. No. Subconsciously, what do you need to think in order to stop? Subconscientemente, ¿qué necesito pensar o qué es lo que hay en el pensamiento subconsciente para que yo deje de tomar agua? Because you say it's a gain. What do you say? I don't know, too many people talking at the same time. So, in order to say no, Para poder decir no, you must think, tú debes pensar, if I drink further, si yo sigo tomando, it becomes a loss. se va a transformar en una pérdida. Yes? ¿Sí? If not, you never stop drinking. Si no, nunca dejaríamos de beber. Yes. You must stop. Tienes que parar en algún You punto. only can stop when you see it's a loss. Y solo puedes detenerte cuando ves que es una pérdida. Okay? ¿Sí? Maybe one night we put some nice fruits here to eat. Capaz una noche de estas vamos a traer algunas ricas frutas para comer And then you have to choose. y luego tienes que elegir. How do you choose? ¿Cómo eliges? Yeah, but What I like. what do you do in the subconscious? Sí, pero ¿qué ocurre en tu subconsciente? Gain? But for that what you say gain, all others must be loss. Tú puedes decir ganancia, pero para aquello a lo que tú le dices ganancia, para todos los demás tiene que significar pérdida. The next time La próxima vez you say no to that tú dices no a esto, because you're curious to see maybe that's also gain. porque tal vez estás curioso y dices tal vez este también es ganancia. Yeah? So this is
everything that we think subconsciously is just gain and loss, gain and loss, gain and loss, gain and loss. Esto es lo que ocurre continuamente a nivel subconsciente. Ganancia, pérdida, And it pérdida, was ganancia, measured, pérdida. that's why I say 5.4 milliseconds. Y fue medido, por eso yo dije 5,4 milisegundos. So you do between gain and loss in 4.5 milliseconds. Así que la decisión entre ganancia y pérdida se la toma dentro de 5,4 milisegundos. How many decisions can you take in 1 second? Entonces, ¿cuántas decisiones puedes tomar en un segundo? Now, ¿Quién es? who knows math? ¿Quién sabe matemática? Maybe tomorrow night? Tal vez mañana a la noche. You? No, No. it's about 200 decisions in 1 second. Es aproximadamente 200 decisiones en un segundo. It's nice, is it? Es lindo, ¿no? Very fast. Muy rápido. Yeah, so our computer works very fast. Todas las computadoras trabajan Spirit muy is- rápido. Yeah? So in 1 second, 200 decisions, I think it's a nice thing. En un segundo, 200 decisiones, creo que es una cosa muy buena. And they all function subconsciously. Y todas funcionan And we subconscientemente. can make them conscious because we have a consciousness. Y podemos hacerlas conscientes porque tenemos una And we conciencia. can say, that's why I took that, because I thought it's a gain. Entonces podemos decir, por eso elegí eso, porque yo pensaba que eso era una ganancia. But then when I tasted it, it was a loss. Pero cuando lo probé, me di cuenta que era una pérdida. Yeah? So it's like with food, you know? Es como con la comida. When food is very tasty, Cuando la comida es muy sabrosa, where is the danger? ¿dónde está el peligro? That you get confused how much is a gain and one is the loss. El peligro está en que te confundas en determinar cuánto es ganancia y cuánto es pérdida. The question is how can I turn a real loss into a gain so that I have not an issue? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo transformar una pérdida en una ganancia para que no tenga problemas, That's ¿verdad? what I need to know. Por eso necesito saber, That's the next step. y ese es el próximo escalón, We have an eye tenemos un ojo that is to do a evaluation, que tiene la función de evaluar, because what is a gain is simple. porque ¿qué es ganancia? Es simple. It's my need is a gain, Mi necesidad es ganancia and an anti-need is a loss. y una antinecesidad es una pérdida. So to get a smile is a gain. Yes? Así que recibir una sonrisa es una ganancia. To get a punch, or what is this? Recibir una bofetada It's a anti-need. es una antinecesidad. So you will see it as a loss. Así que lo vas a percibir como una pérdida. Okay? So the what is quite surely set to by our needs. Así que está fijado o determinado por nuestras necesidades. But now I have to know another thing. How do I satisfy the need? Pero ahora tenemos que ver otra cosa. ¿Cómo satisfago la necesidad? And for this, I need to know how do I get to a gain and how do I avoid the loss. Y para esto necesito saber cómo obtengo la ganancia y cómo evito la pérdida. And there are only two ways to see things. Y hay solo dos formas de ver las cosas. It's good, isn't it? Está bueno, ¿no es cierto? It's wonderful. Es maravilloso. I really like it. Les gusta. So, it's the right way and the wrong way. Hay una manera correcta y una manera incorrecta. And there might be many wrong ways Y puede haber muchas maneras in the one wrong incorrectas way. Y en la una manera incorrecta. But we will see that we have only one or the other. Pero vamos a ver que tenemos solamente o uno o el otro. So, what is a gain? Entonces, How do we get to the gain? ¿qué es una ganancia? ¿Cómo obtenemos la ganancia? Yeah? Who is stabilizing that, or who is saying how it works? ¿Quién va a determinar cómo funciona eso? La ley. La ley. Love is the content. El amor es el contenido. Yeah? But Sí. the law tells us how things work. Pero la ley Because establece y law estipula governs function.
Now, the La one ley eye estipula says, cómo funciona porque la ley estipula el funcionamiento. yeah? ¿Sí? So the one eye says, Entonces, el ojo, I uno, get to the gain este ojo nos dice, yo recibo la when ganancia, I receive it. yo obtengo la ganancia cuando recibo algo Or when I give it. o cuando lo doy. Now I challenge you a little bit. Ahora los desafío un poquito. When do you have liberty? Cuando tú tienes libertad, When you do what you want, cuando tú haces lo que quieres or you let the other do what he wants? o cuando dejas que el otro haga lo que quiera. No. No puede ser Both. ambos. Never works. Ambos nunca funcionan. What did you say? When you let the other do what they want. Yes. Only when you give liberty, you have it. Sí, la libertad es viene cuando dejas a otro hacer lo que quiera. Solo cuando tú das libertad, tú That's tienes the law. libertad. Esa es la ley. Then you prove you are free. Entonces demuestras que estás Then libre. you also can do what you want. Y entonces tú también puedes hacer lo que quieres. But in a moment you want to put border to the other one, Pero en el momento en que tú le quieres poner límites al otro, you put the border to yourself. te colocas un límite a ti mismo. So it's very simple. Es muy simple. You give liberty, Tú das libertad you show you have it. y tú demuestras que la tienes. You don't give it, Tú no la das a la libertad, then you want to receive it. entonces tú quieres recibirla. And then you're a slave. Y luego tú eres un esclavo. Es como la ley que dice que no podemos dar lo que no tenemos. It's like the law that we cannot Yes, yeah, we come to it. It's very nice. give what Yeah? we don't have. So, ya vamos a llegar a eso. That's sí. why we must first, but you see, I present these things exactly how I find them out, Yo in the presento, order I found them out. yo presento estas cosas en el mismo orden en que yo las fui descubriendo. Yeah, so you cannot see it all at once, the picture. No se puede You see it ver, step by step. no se puede ver todo el panorama completo, necesitamos ir viendo pedacito por So I go pedacito. backwards, Así que voy hacia atrás. you know, from the body, I saw the problem, now I find the mind, now I see what is the problem in the mind, so I go step by step Entonces, del backwards. cuerpo fui a la mente, en la mente vi cuál era el cuerpo, el problema de la mente y ahora voy dentro del el problema que está en la mente. Arriving at the end, at the beginning. Llegando hasta el final en el comienzo. So, how do we get the gain? ¿Cómo obtenemos la ganancia? It's either by receiving Es o mediante recibir or by giving. o mediante dar. Yeah? So, reason tells us it's giving. La razón nos dice que la ganancia se obtiene al dar, Yes? ¿sí? But now, at that door out there, Pero ahora, en esa puerta de allí afuera, and we don't have two doors, but Yeah, maybe there we are two. there are two doors out of the room. abran yes? la última puerta, un cachito. Yes, yes. La we have segunda two puerta. doors. Hay dos puertas allí. So at the one door, I stand, En una de las puertas me paro yo and you give me $1,000 y ustedes me van a tener que dar $1,000 because giving is gain. porque dar es ganancia. And at the other door, Y en la otra puerta, Clydia says, Clidia se para and gives you $1,000. y les da a ustedes $1,000. Where do you go? ¿Por cuál puerta van a salir? You got it. Por supuesto. No one would come to me. Nadie va a salir por mi puerta. Well, I would go poor home. Yo me iría pobre a casa. Yeah, because no one wanted to give me something. Porque nadie quiso darme algo. Yeah, ¿No? because everyone wants to. Porque todo el Receive. mundo quiere recibir. Everyone wants to receive. Cada So- uno quiere recibir. It's so unconscious to us. Así que es tan inconsciente para nosotros. You will see how it works. Van a So, ver cómo funciona. if receiving is gain, what is loss? Si recibir es ganancia, ¿cuál es la pérdida? ¿Cuál sería la pérdida? What is loss? ¿Cuál sería la pérdida? What is the opposite of receiving? ¿Qué es lo opuesto de recibir? Well, if you expect to receive something, what would be the opposite of what you Si tú expect? estás esperando recibir algo, ¿qué sería lo opuesto de recibir eso? No
No recibir. No yeah? recibir. So you expect No recibir. recibir, so Si to tú, not receive, then you're lost. si tú esperas recibir y no recibes, entonces estás en problemas. Yeah? So, or you receive too little. O recibes de menos. Have you ever received too little? ¿Han recibido de menos en algún momento? I tell you. I know many stories Conozco muchas historias. where people receive too little Cuando la gente recibe de menos, and they're very angry. están muy enojados. Yeah? And then, if something is taken away from me, Y también si algo me es quitado. yes, that's what we consider loss. Eso se considera pérdida. Now, if giving is gain, what is the opposite of giving? Ahora, si el concepto es que dar es ganancia, ¿cuál sería el opuesto de dar? ¿Cuál sería el concepto de pérdida? No, not give. No dar. Very good. Muy bien. Or keep. O conservar o Ok. guardar. Now look to the two eyes. Ahora, miren a los dos ojos. Where do they look to? ¿Hacia dónde están mirando? To whom does this eye look to? ¿A quién mira este ojo? To whom? ¿A quién está mirando? Whose action is give, not give, or keep? La acción de quién es dar, no dar o guardar. Whose action? La acción de quién? It's my action. Es mi acción. Yes? ¿Sí? So where does this eye look to? Entonces, ¿hacia dónde mira este ojo? Towards me. To myself. Hacia mí Looks at mismo. myself. Me mira a mí mismo. Yes? Se mira a sí mismo. Now this eye looks to whom? Ahora, este otro ojo, ¿a quién está mirando? A la otra persona. To the other person. Yes? ¿Sí? Because of what? ¿Por qué? Whose action is receive, not receive, receive too little, something is taken away? ¿Quién ejerce la acción cuando tú recibes o no recibes o recibes de menos? El otro. El otro, Yes? So ¿sí? this eye always looks to others. Este ojo siempre está mirando a los demás. Now, which eye do you have? Ahora, ¿cuál ojo tienen ustedes? El izquierdo, el derecho. Izquierda, derecha, it would be good. Right or left? Now, you see, Vean, let's make another test vamos a hacer otra prueba. because you need to realize it Porque in tienen, yourself. If not, doesn't happen. That doesn't help you. tienen que darse cuenta en ustedes mismos, porque si no, no sirve de nada. Conciencia, el ojo de la conciencia. Let's make this question. Vamos a poner esta pregunta. Can another person ¿Puede otra persona make you loss? causarte un daño? Can another person make you loss? ¿Puede otra persona causarte un daño? Yes or no? Una pérdida. ¿Puede otra persona causarte una pérdida? Now, you see, in order to give an answer, Vean, para poder dar una respuesta, you had to use either or the other eye. tuvieron que usar o este ojo o el otro ojo. Because if this eye is the truth, Porque si este ojo es la verdad, in which your actions only go to gain or avoid loss, mediante el cual solamente tus acciones te procuran la ganancia o te evitan la pérdida, whose yes and no is it? el sí o no de quién es. It's mine. Es mío. But on this side, whose Pero- yes and no is it? Pero en este otro ojo, what was the question? Whose yes and no is it? En este otro ojo, el sí o no, ¿a quién le corresponde? Yes. Al otro, sí. Every person in this room Toda persona en este cuarto believes in his heart cree en su corazón that others can make him lost. que los otros pueden provocarle una pérdida. Then you're lost. Y entonces están perdidos. Es una decisión que tenemos nosotros mismos. Es la misma persona. It's the same person. Well, It's a decision we we cannot have, we may have either one or the other. No. O tenemos el uno o I tenemos just el put otro. them together so that we can see it. Los puse juntos para que podamos ver la The diferencia. truth is that only this is real. La verdad es que solo este es real. This is deception.
Este otro, el izquierdo, It es does not engaño, exist. no existe. But we believe it. Pero nosotros lo creemos. And if we believe it, it exists. Y si lo creemos, existe. And we go by it. Y vamos por él. Afuera aquel. Entonces, si estamos pendientes de eso, So Sí. that one is looking outside and Exactly. we are focused Yes. on it. Exacto. All problems come So, entonces todos los problemas because we vienen have binocles, how you call this, porque tenemos binoculares o largavistas. to look what others are doing or not. Tenemos binoculares para mirar qué es lo que hacen los otros o Yeah. lo que no hacen. With what do you occupy yourself? ¿Con qué te estás ocupando What you do en tu or what mente? others do? ¿Con lo que tú haces o con lo que hacen los demás? Yeah, you always are occupied with what others do. Sí, nosotros siempre estamos ocupados con lo que hacen los demás. When you come and talk about, what do you talk? Cuando vienen a conversar, ¿de qué vienen a hablar? Yeah, when De the lo que people hicieron go to los church, otros. what do they talk about? Cuando la gente va a la iglesia, ¿de qué hablan? Oh, what did you dress today? Oh, qué vestido que te pusiste hoy. Oh, see, so everyone looks to the others Todos miran al otro, every time. todo el tiempo. It's amazing, isn't it? Es increíble, ¿no es cierto? Because we believe Porque creemos others que can los- bring us gain and can make us loss. que los otros pueden generarnos ganancia o acarrearnos pérdida. And it's impossible. Y es imposible. So, you know, Jesus said once, Hay algo que Jesús dijo una vez. he who will lose his life, who wants to keep his life, will lose it. Aquel que quiera conservar su vida, la va a perder. And he who gives it Y aquel que la dé, will gain it. la va a ganar. Very simple. Es muy simple. But we all want to conserve our life, do we? Pero todos nosotros queremos conservar nuestra vida, ¿no es cierto? Yeah? ¿Sí? We have just proven it. Acabamos de demostrarlo. Yeah? Everyone is first for himself. Todas las personas están en primer lugar para sí mismos. Yes or no? ¿Sí o no? It's a terrible thing, but it's good that we can see it Es una cosa terrible, pero está bueno que podamos so verlo that we can change it. para que podamos cambiarlo. But we have no choice because we are born with this idea in our hearts. Pero no tenemos alternativa porque hemos nacido con esta idea en nuestro corazón. By default, we always look to what others do or not do. Por default, siempre estamos mirando a lo que los demás hacen o dejan de hacer. But now when we see that it hurts our body, Pero ahora que empezamos a ver que eso hace doler nuestro cuerpo, we must see what can we do about it. debemos decir, ¿qué puedo hacer con esto? So when I saw this, Y cuando yo vi I esto, said, where is the cause? What is the eye? yo dije, ¿dónde está la causa? ¿Cuál es el ojo? And then I identified the eye. Y luego identifiqué el ojo. And the eye tells you Y el ojo te dice that you have a personal loss when others are doing something wrong. que tú tienes una pérdida personal cuando otros están haciendo algo malo. Because loss exists. Porque la pérdida existe. When a person dies, it's a loss. Cuando una persona muere es una pérdida. But Pero, is it my or not my loss? ¿es mi pérdida o no es mi pérdida? It's not my loss. No es mi pérdida. If I am in the truth. Si estoy en la verdad, If it's my loss, si es mi pérdida, I will go down with it. yo voy a morir con ella It depends how great I consider the loss. o me voy a ir hacia abajo y depende cuán grande considero la pérdida. Yeah, there are little losses, great losses. Hay pequeñas pérdidas y grandes pérdidas. From what does cancer come? ¿Por cuál de las dos proviene el cáncer? Big loss or love? Or ¿Pequeñas little loss? pérdidas o grandes Big pérdidas? loss. Grandes pérdidas. Where does the flu come? ¿De dónde viene un resfriado? Little one. De Yeah? una pequeña pérdida. It's gone, but it still was there. Se va, pero igual estuvo allí presente. So long-term things come because loss is continued. Las cosas que se sostienen en el tiempo vienen porque el pensamiento de pérdida está continuamente. So according to the body's
disease, Así que de acuerdo a las enfermedades del cuerpo, you can see how great the loss that person considers. tú puedes ver cuán grande esa persona considera a esa pérdida. It is not objective but subjective. No es objetivo, sino subjetivo. I've seen patients Yo he visto pacientes that have went through terrible abuse. que atravesaron por terribles abusos. The mother sold her with 13. Su madre la había vendido con 13 años. With 15, she had her first child. A los 15 tuvo su primer hijo. I saw her when she was in her 40s. Yo la vi cuando ya tenía 40 años. She had 3 children from three different men, Tenía 3 hijos de 3 hombres diferentes and she had almost no disease. y ella casi no tenía ninguna enfermedad. And I was amazed. Y yo estaba sorprendido. Why? ¿Por qué? She didn't consider the loss too great. Ella no consideraba las pérdidas demasiado grandes. And then I have other patients Y luego tengo otros pacientes who were just molested, que solamente fue sexually molested, you know. ¿eh? No, No, but es it's menos just que abusado. touched where you should not touch them. Manoseado. Yeah? Manoseado, no abusado, sino manoseado. And they're severely sick Y está severamente enfermo, because they consider that something very great. porque consideraban eso tremendamente grande. So that's subjective. Eso es subjetivo. And that might be even according to certain cultures. Y eso puede incluso estar determinado por ciertas culturas, But it doesn't change the process of thinking. pero no modifica el proceso de pensamiento. It's loss that makes you sick, Es la pérdida lo que te hace that enfermar, you consider personal, y cuando tú lo consideras personal, and the higher the loss, y cuanto mayor la pérdida, the greater the disease. mayor la enfermedad. That's how I saw it. It Así- correlates together. Así es como yo lo vi y cómo se correlacionan While I cannot uno con know otro. what the person thinks, Mientras que yo no puedo saber qué es lo que está pensando una I only persona, know the mechanism. yo solo conozco el mecanismo. That's why I take the history Es por eso que yo tomo la historia, to understand the thinking, para entender el pensamiento, but also to help the patient to see his own thinking. pero también para ayudar al paciente a ver su That propia he is pensamiento, his only enemy, the way he thinks. para que él se dé cuenta que él es su propio enemigo, su único propio enemigo, por la manera como Believing piensa, that he has a personal loss. creyendo que tiene una pérdida personal, And that's the problem. So, y ese es el problema. what Entonces, is the eye? ¿qué es el ojo? I found the deepest thing in the human being is who he believes he is. Yo encontré que la cosa más profunda en el ser humano es quién cree él que es. And I found it out by mathematics, Y lo encontré por matemática, by putting 2 things together, getting the third one. mediante poniendo 2 cosas juntas y obtener una tercera. I saw the motivation of the human being, which is evident, Vi la motivación del ser humano, que es evidente. even though it's subconscious, we know it. Aun cuando es subconsciente, podemos conocerla. People are selfish La gente es egoísta and they're pride. y orgullosos. Yes? So, if you want to give a definition to these words, you get how many definitions? Ahora, si quieres dar una definición a estas palabras, ¿cuántas definiciones tienes? Many. Yeah? Everyone interprets his own, says, oh, you have healthy egoism. Oh, tenemos muchas definiciones, cada uno da su propia definición. Hay quienes dicen, oh, tenemos un sano orgullo, sano egoísmo. So it's healthy egoism. Así que es sano egoísmo. Then you get into trouble Entonces te metes en with the problemas definitions. con tus propias definiciones. I just saw what it is Yo, in humanity. yo simplemente vi qué es en la humanidad. My definition of selfishness is Mi definición de egoísmo es the idea that you think something is yours. La definición es la idea de que tú piensas que algo es tuyo. Something is yours. Algo es tuyo. Yes? And pride says, I can create something out of myself. Y el orgullo me dice, yo puedo crear algo de mí mismo. And because you believe you have and you can,
Y dado a que tú crees que tú tienes y tú puedes, your first action is always to give. tu primera acción siempre es dar. But you always give in order to receive. Pero tú siempre das con el objeto de recibir. Do you think everyone smiles to you for free? ¿Tú crees que alguien te sonríe gratuitamente? Yes or no? ¿Sí o no? Did you ever receive some flowers for free? ¿Alguna vez recibieron flores gratuitamente? It's good that you believe it. Es bueno que lo crean. It's good that you believe it. How Es can bueno que you lo crean. prove it ¿Cómo puedes probarlo? that it was for free? Que fue gratuito. She just realized. How can you prove that someone gives you something for nothing? ¿Cómo puedes demostrar y probar que alguien te está dando algo en forma gratuita? Just because he loves you. Solamente porque te ama. How can you know? ¿Cómo puedes saberlo? How can you know? Because I know he loves me. Do you know he loves you or you believe he loves you? ¿Tú sabes que él te ama o solamente crees que te ama? What is it? It's a belief. Es una You creencia. have no idea. Tú no puedes tener ni idea. I can tell you 1,000 stories. Puedo contarles miles de historias. Maybe I do that and then we continue tomorrow. Maybe we add Sunday night as well. No. Capaz les sigo contando historias y agregamos el domingo también al seminario. I just understand. I had a patient one day. Tuve un paciente una vez. He was in his 70s Estaba en la década de los 70 and he has many diseases. y tenía muchas And I enfermedades. like people with many diseases because then I can explore their story. Y a mí me gusta la gente que tiene muchas enfermedades porque entonces puedo explorar ¿No? sus historias. And he, with 50, at the age of 50, he got a heart attack Y a la edad de 50 tuvo un ataque cardíaco. and had to make him 3 bypass surgeries. Tuvieron que hacerle un triple bypass. And in 3/4 of a year, the bypasses were closed. Y en 3/4 de año los bypasses se obstruyeron. They had to be renewed. Tuvieron que ser reperfundidos o rehechos. They kept another 3/4 of the year. Se mantuvieron abiertos o desobstruidos por 3/4 de año más. And then he had his 3rd surgery. Y tuvo que tener una the tercera bypasses. cirugía de los bypasses. And then when the bypasses stayed, Y luego cuando los bypasses se quedaron, he got renal failure. empezó con falla renal. And then he had to go to dialysis. Y luego tuvo que empezar a hacerse diálisis. And after a few years of dialysis, he got a kidney Y as a transplant. unos años después de eso tuvo que hacerse un trasplante renal. And after he got the kidney as a transplant, Y luego que tuvo su trasplante de riñón, he got colon cancer. él tuvo cáncer de colon. So I was good and he did colon cancer surgery. Así que tuvo que hacerse una cirugía por el cáncer de colon. And meanwhile, his ears didn't work anymore well. Mientras tanto, sus oídos ya no estaban funcionando why he bien came to me. y por eso vino a verme. So now I took his story. Así que aquí tomé su historia. And his story didn't show any loss Y su historia no evidenciaba ninguna pérdida until he was 60 years old. hasta que tuvo 60 años. At 60 years, his daughter died, A los 60 años, su hija falleció, drunk in a pool. borracha en una pileta de natación. So from there on, I could explain the diseases, Así que a partir de ahí yo podía explicar sus at enfermedades, least for one side. por one side of al the menos las que aparecían en un lado del cuerpo, But the others didn't fit pero las otras no calzaban, because he got his heart attack and his bypasses 10 years earlier. porque él había tenido su ataque cardíaco y los bypasses 10 años antes. And so I was confused Así que yo estaba confundido, because he didn't tell me anything wrong in his life. porque él no me took contaba nada, no me his decía marriage, nada que all estuviera things. mal en su vida. Yo le pregunté de su casamiento, de sus parejas, todo estaba bien. But can he just have this disease by chance?
Pero ¿puedes tener esta enfermedad solo por casualidad? Must there be a great loss or a small loss? ¿Tiene que haber una pérdida grande o una pérdida pequeña? Grande, yes. But Sí, he doesn't tiene que know ser it grande. or he doesn't tell it to me. Pero él o no la conoce o no me la está contando. And so I pray to God, Así que oré a Dios, help me. ayúdame, And I got a thought. y tuve un pensamiento. And I asked him this. He was the first one I asked it. Y se lo pregunté. Fue la primera persona a la que le pregunté And eso. since then I learned I asked that again and again because Y it's ap- an important question. Y aprendí, porque esa misma pregunta se la hice vez tras vez a otras personas, porque es una pregunta importante. I asked him, did you have a girlfriend before you married your wife? Y le dije, ¿tuviste una novia antes de haberte casado con tu esposa? His face lighted up and said, yes. Su rostro se iluminó y dijo, sí. Okay, I said, good. Ok, dije And yo, qué how bueno. was the story? ¿Y cómo fue la historia? Well, he said, I was friend with her, Él dijo, yo era amigo con ella. and I don't know, for a year or two. Habíamos sido amigos por un año o dos. That was back in the 60s, you know, where Eso things were era, straight. eso era ya en los 60, cuando las cosas estaban bien. And there comes an American guy Y viene de repente un hombre americano and steals his girlfriend, brings her to America. y le roba a su novia y se la lleva a Estados Unidos. And she can just let him a small No. note, Y ella todo lo que le deja es una pequeña nota and he is devastated. y él quedó devastado. He remains, I think, for 4 or 6 years without a girlfriend. Creo que él permaneció como 4 o 5 años sin otra novia. Later he married. Más tarde se casó And I put this question to him. y yo le hice esta pregunta a él. Would you have been more happy with the girlfriend than with your wife? ¿Hubieras estado más feliz con aquella novia que con tu esposa? What was his answer? ¿Y cuál fue su respuesta? Yes. Sí, sí. Deception or no deception? ¿Engaño o no engaño? Because he doesn't know how it would be. Engaño, por supuesto, But he thinks he knows. porque él no tiene manera de saber cómo hubiera sido, pero él piensa que sabe. Now, after 40 years, Ahora, después de 40 años, he goes to search her in America. se va a buscarla a Estados Unidos And he finds her. y la encuentra. He finds her somewhere in New York. La encuentra en algún lado allí en Nueva York. And he flies to I don't know which city. Voló a no recuerdo And qué then he ciudad goes with the bus to meet her at the bus station. y se tomó el colectivo para encontrarla en la estación de colectivo. And then he said, I wrote her, you know, back then in the 90s, there was no cellular phone or something like Esto that. ocurrió allá por los 90, así que le escribió de alguna manera algo, no había celulares en esa época. World was still okay. El mundo funcionaba bien, a pesar de que no había celulares. And so he says, how do we know each other when we meet at the train station, Entonces, at the bus station? entonces le dijo, ¿cómo vamos a reconocernos cuando nos encontremos en la estación de colectivos? And she said, well, we'll recognize somehow. Y ella le dijo, bueno, sí, nos vamos a reconocer de alguna But then he manera. tells me, and you have to I look to the patient when they talk to me because the body language is very important. Y él me contó, y yo estaba mirando al paciente. Yo tengo que mirar al paciente porque el lenguaje del cuerpo es muy And I importante. see how he says, I was sitting and I saw her when the bus went into the station. Y yo estaba sentado y la vi a ella cuando el colectivo ingresó a la estación. And says, there she was, my. And she told her name. I forgot her name. So. Y allí él me dijo, allí está mi... Y dijo el nombre de ella que yo ahora no me acuerdo cómo era. So whose was it? Así que, ¿de quién era? De él. Would you like to be his wife? ¿Les gustaría ser la esposa de este hombre? Why not? ¿Por qué no? You were second choice. You were Ella, second choice. ella era la segunda opción. Ella fue la segunda he was elección. married, Él estaba casado, but his mind was with the other one. pero su mente estaba con la otra. And that's why he got his heart attack. Y es por eso que él tuvo su ataque cardíaco. It ruptures his heart. Rompió su corazón.
Because the whole life, for 40 years, porque toda su vida, por 40 años, he lived in a loss or in a gain. él vivió en ganancia o en pérdida. I tell you, there are many stories with the first love. Les contaré, hay muchas historias con el primer amor. Yeah, people don't get over it. La gente no se recupera de eso. And I think that was what it would be. Y piensan, eso es lo que debió haber sido. And they're not conscious that it is a deception. Y no son conscientes de que es un engaño. So how do you know if someone loves you or not? ¿Cómo sabes si alguien te ama o no? Well, does it matter? Y él le contestó, tú no lo sabes. Y ahora la pregunta, ¿es importante? ¿Importa eso? Well, not for me, but for the relationship it would be good. Bueno, no para mí, pero sí para la relación sería And so that the bueno. house should be built correctly, that would be good to be united. Y para que la casa esté construida correctamente, estaría bueno y sería importante que estemos unidos, ¿verdad? But sometimes I challenge young people to make a test with the one that says they love. A veces they love them. desafío a los jóvenes que le hagan un testeo a aquellos, al novio o novia que dice amarlos. How can you test the subconscious? ¿Cómo puedes testear el subconsciente? Only if you put him under stress. Solo si lo colocas bajo estrés. You must make him loss. Debes provocarle una pérdida. See? So he comes with the flower. Así que acá viene él con un ramo de flores Yeah? And you take the flower and throw them away. y tú, como señorita, tomas las flores, las tiras. And you see how he reacts. Y fíjate cómo reacciona. If he says, "Oh, honey, what are you doing?" Y si él te dice, oh, querida, ¿qué estás haciendo? And remains nice, Y permanece agradable y amable, she may say it was just a test ella puede decirle, solamente estaba haciendo una to prueba see if the flowers were real. para ver si las flores eran reales. But if he gets angry, Pero si él se enoja, what do you know? ¿qué es lo que sabes? He gave them for what? Él te las dio ¿para qué? To recibir. Para recibir. He didn't give it for free. No te las dio gratis. How many would do the test? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer la prueba? You see, most people say, then I remain alone. La mayoría de la gente dice, entonces mejor quedarme solo. And I don't want to remain alone. Better be selfish with him, but not alone. Y como no quieren quedarse solos, es mejor quedarse autosuficiente con él. I tell you, Les digo, we don't know no sabemos. our hearts except in stress situations. No conocemos nuestro corazón excepto en las situaciones de estrés. We always give to receive Nosotros siempre damos para recibir until we change the eye. hasta que cambiemos el ojo. We think we give for free, Nosotros pensamos que damos gratuitamente, but we don't give for free. pero no damos gratuitamente. See, after I got changed in my mind, Vean, después que yo fui cambiado en mi to get from mentalidad this eye to this eye, y que pasé de este ojo a este ojo, and I went out in nature salí a caminar en la naturaleza, to talk with God, a hablar con Dios, I remembered that my wife likes flowers. y me acordé que a mi esposa le gustan las flores. Any wife likes flowers here? ¿Alguna esposa de las de aquí presentes le gustan las flores? Flowers, yes. You ¿Flores? see, my wife comes from the city. Mi esposa proviene de la ciudad I'm come from the country. y yo provengo del campo. In the country, the flowers are outside. En el campo las flores están afuera. In the city, the flowers are inside. En la ciudad las flores están adentro. So, I saw some flowers and I remember that my wife likes flowers. Yo vi unas flores allí, me acordé que So a mi I took the esposa flowers, le gustan las flores, así que picked them up. corté las flores, las recogí, Were for free. eran gratis. Yeah? So, you have to look at. Hay que mirar eso también. And so, I picked them up Así que las recogí and I brought them home. y las llevé a casa. I brought the flowers Le traje las flores and the eyes of my wife got big. y los ojos de mi esposa se hicieron grandes, But then I make a mistake.
pero luego cometí un error. I said, God told me to bring you some flowers. Y le dije, Dios me dijo que te traiga unas flores. Was she happy or not? ¿Estaba feliz o no? She said, I want the flowers from you. Ella me dijo, yo quería las flores que vengan de ti. I said, you don't know what you say. Y le dije, no sabes lo que me estás diciendo. Since when can I make flowers? ¿Desde cuándo yo puedo hacer flores? I just take them and give them. Yo solamente las tomo y te las doy. Do I have anything that she should tell me thank you? ¿Tenía yo algún motivo por el cual ella me dijera gracias? No, No. because I had the privilege to take, and while I give it, I have the gain. Porque yo tenía el privilegio de tomarlas y al dárselas, yo tenía la ganancia. So I do this sometimes, Así que yo more or less, hago esto con cierta frecuencia, but I don't say anymore anything. pero ya no le digo nada. So I just bring the flowers. Solo le llevo las flores. It's better, so you don't know. Es mejor para que ella no sepa. But one morning, Una mañana, it was a year and two later, I don't know exactly the time. había pasado como 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, It was springtime, era primavera, and we were traveling somewhere in Romania. estábamos viajando a algún lado, a Rumania, en And Rumania. I walk out in nature in the morning Salí a caminar a la naturaleza en la mañana to clear up my mind, para clarificar mi mente and I find the flower, y encontré flores, the little violets, they come in the springtime. las pequeñas Very- violetitas que aparecen en, You know, en la you have them primavera. here? ¿Las tienen aquí? Yeah. So I take them, Las tomé and because I know that's the favorite of my wife, porque yo sé que esas son las favoritas de mi esposa, and so I find as much as I can, así que traté de buscar very little. todas las que podía porque son muy pequeñitas and she brought her in the room where we were staying. y se la traje ahí en el hotel que estábamos I parando. brought the flower. Le traje las flores, She sees the flower, ella ve las flores says, "How good God is." y me dice, qué bueno es Dios. And now you understand. So you see, the mind of man is very, 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 deceitful. Ven, la mente del hombre es muy, muy But I engañosa. told her, finally you got it. Pero yo le dije, finalmente te diste cuenta. So, do we give in order to receive? Or do we take in order to give? Entonces, ¿damos con el propósito de recibir o tomamos para dar? So, the question is, why La pregunta es, ¿por qué do we give in order to receive? damos para recibir? Why do we believe ¿Por qué creemos when something goes wrong, cuando algo salió mal, when someone passes away, cuando alguien falleció, when someone does something wrong, cuando alguien hace algo incorrecto? why do we believe they do the loss to ourselves? ¿Por qué creemos que nos provocan una pérdida a nosotros? And this is why we have to know the eye that is at the foundation of everything. Por eso es que necesitamos conocer el ojo que está en el And cimiento de todo. this eye is lying to us. Y este ojo nos está mintiendo a It nosotros. shows us the things that are not real, thinking they are real. Nos muestra las cosas que no son reales como si fueran reales. So that's why we need to know why do we never can have personal loss. Por eso necesitamos saber por qué nunca podemos tener pérdidas personales. Because if you cannot avoid personal loss, Porque si tú no puedes evitar pérdidas personales, you might be well until you get that event. puede que tú estés bien hasta que tengas ese evento. But after that event, Pero después de ese evento, your mind has no freedom anymore. tu mente ya no tendrá más libertad. You take yourself in prison. Te vas a autoacuartelar, te tomas You prisionero tú cannot mismo. think anymore clear. Ya no puedes pensar claramente Because the Spirit wants to get rid of the loss, porque el espíritu quiere deshacerse de la pérdida, but he sees no way out pero no ve ninguna salida because he cannot take that life again, porque no puede volver a la vida, cannot make the act undone, no puede deshacer la acción, and so he
he turns around y empieza a girar and he finds no peace y no encuentra paz until he passes away. hasta que muere. And I've seen this in so many patients. Y lo he visto en tantos pacientes. Time does not heal nothing. El tiempo no cura nada. Maybe heals an outside wound. Quizás cure una lesión externa, But as long as I keep that idea that I lost something personal, pero mientras yo tenga y conserve la idea de que he perdido algo personal, I must destroy my body debo destruir mi cuerpo, sooner or later. tarde o temprano. So we must understand it, that As- we are our own enemies. Así que debemos entender lo que somos nuestro propio enemigo Yes, by no choice, y no tenemos because we all have the alternativa, same porque deception in todos us. tenemos el mismo engaño en nosotros. But the worst effect or the bad effects Pero los efectos negativos y malos should show us reality nos deben mostrar la realidad so that we can choose the truth instead of the deception. para que podamos elegir la verdad en vez del engaño. And that's good. Y eso es bueno. I'm happy that we have a solution Estoy feliz de que tenemos una solución because the truth will make the mind free. porque la verdad va a hacer que la mente quede libre And it's nice. y es lindo. How can we realize whether when we have determined that a certain situation is a loss? Well, we either realize by that we cannot take our mind off of it, O podemos darnos cuenta o por darnos cuenta que no podemos sacar nuestra mente de ese pensamiento. yes, we are caught in Estamos atrapados allí by emotion and by disease, por las emociones o por las enfermedades. by the effect. And of course, if we can take the law, we might see on the law that we are wrong. Por el efecto nos damos cuenta. Y por supuesto, si podemos tomar la ley, podemos ver mediante la ley que estamos equivocados. Because if you're a channel, Porque si tú eres un canal, how much can you possess? ¿cuánto puedes poseer? No. And so Nada. how much can be taken away from you? Así que ¿cuánto puede quitársete? How much can you lose that is personal? ¿Cuánto puedes perder que es personal? Nothing. Nada. But for that you need to become a channel. Pero para eso tú necesitas volverte un canal. Right now we are not the channel. En este In our momento, hearts. en nuestra mente ahora no somos un canal. That's why we are so in confusion. Por eso estamos en We semejante think we are a confusión. fountain. Nosotros Pero pensamos que somos la fuente, We think things el come out origen. of ourselves. Pensamos que las cosas salen de nosotros We mismos. don't see that we first take in order to give. No vemos que primero tomamos para poder dar. Yeah? So the bad effects Así que los efectos negativos o malos are very helpful son muy útiles to show us something that we would never see otherwise. para mostrarnos algo que no veríamos nunca de otra manera. Yeah? And so we want to know it, we want to see it, because we want to have again control over ourselves. Así que queremos verlo, queremos conocerlo, porque queremos tener nuevamente control de nosotros mismos. If no one can make me lost, Si nadie puede causarme una pérdida, I have how many enemies? ¿cuántos enemigos voy a tener? 0. 0. Is that nice? ¿No es lindo? We only can love our neighbor Solo podemos amar a nuestro vecino if he cannot make us lost. si no puede causarnos una pérdida. If not, we must always be afraid. Si no, siempre tenemos que estar Yeah? cuidándonos. He can make me lost. O este me puede causar una We pérdida. have to control, Tengo que controlarlo. and so on and so on. Y así y más.